Ya era momento de unas nuevas historias de terror, esta vez con el episodio número 77 de Creepypastas no tan conocidos. Sean bienvenidos a la máxima expresión del terror en YouTube. Nuevamente agradecimientos a Franco Presenda por la excelente miniatura de este video. Sin más, comencemos con las historias de terror de esta ocasión. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes en un nuevo episodio de esta gran serie. En esta ocasión comenzaré yo, y espero que les guste la historia. Comienzo. El Dementor. Existe una leyenda sobre un viejo campo de silos abandonado que fue levantado en el medio del bosque al otro lado de la ciudad. Supuestamente se localizaba en el medio de una zona baldía justo al lado de unas vías de tren que también estaban en desuso. Debo decir que nunca tuve temor de estas leyendas urbanas. Confieso que la apariencia de este lugar es atemorizante, pero no son más que fierros oxidados que vieron mejores tiempos. Circularon algunos rumores por las inmediaciones sobre la aparición del fantasma de un viejo agricultor que se ahorcó al interior de un silo y, a partir de su muerte, cualquiera que entraba a este lugar terminaba muerto. Me parece una historia ridícula, no debe ser más que una leyenda, para mantener a los mocosos curiosos y estúpidos lejos del lugar, pues a pesar de su abandono, el dueño debe tener planeado reabrir o vender la maquinaria y el terreno. Pese a esto existen rumores de que el campo de silos es un punto de reunión donde los adolescentes acuden a consumir drogas, escuchar rock and roll, emborracharse y tener sexo. Fue a raíz de estos comentarios que mi grupo de amigos y yo decidimos echar un vistazo. Y para hacer las cosas un poco más interesantes, asistimos al sitio un día particularmente sombrío y nublado. Así se llegó el día y junto con mis amigos, Ana, Daniel y Pablo, partimos de mi casa que quedaba justo al lado de las vías del tren. Recorrimos las largas vías, aprovechando el camino para conversar, reírnos y divertirnos. Hasta que lo vimos. El campo parecía un sitio normal, sus silos se levantaban imponentes entre las copas de los árboles. Con mucha curiosidad caminamos en esa dirección con una sonrisa en el rostro, y a medida que nos acercamos redujimos el tono de la conversación. Nos aproximamos un poco más y entonces empezamos a sentir frío. Era como si existiera algún tipo de refrigerador en el lugar, y este frío nos provocó escalofríos que se ramificaban por la espalda. A Pablo incluso se le escapó un pequeño quejido. Circundamos aquellos silos buscando una entrada o algo por el estilo, y terminamos descubriendo una escalera que llevaba a su interior. Los escalones terminaban en una pequeña puerta de contención. Cada una estaba firmemente cerrada y atrancada desde el interior, con excepción de una. Aunque ya lo habían arrestado por esto, Daniel sabía abrir cerraduras de este tipo, por lo que en cuestión de minutos ya habíamos ingresado al silo y nos encontrábamos de pie sobre el heno abandonado allí adentro. En el centro podía distinguirse un hoyo enorme que daba acceso a una especie de alcantarillado. Estaba oscuro, pero era posible sentir un flujo constante de aire que emanaba desde el fondo. Curiosamente allí había una cuerda que permitía a cualquiera un descenso. Dado que era la única persona realmente preparada para una aventura, fui el único inteligente que empacó una linterna en la mochila. Sostuve la linterna entre los dientes y comencé el descenso. Bajé hasta el fondo. Todo parecía seguro mientras miraba el heno que se había dispersado por todo el lugar, la basura y una escotilla muy particular. Agité la linterna para que los demás me siguieran. Mientras descendían pude notar que la cuerda estaba cubierta con algo, una sustancia la había teñido de un color rojo. No evidencié mi miedo y me apresuré a mostrarles a los demás la escotilla que había descubierto. Daniel la abrió, revelando un túnel oscuro. Y un olor insoportable a mortandad. Los demás también lo notaron y, como era de esperarse, Pablo lloró como una niña. Ana se armó de valor, tomó la linterna de mi mano y se dirigió de frente a la escotilla. La seguimos y recorrimos este túnel oscuro durante unos 10 minutos, hasta que llegamos a otra escotilla y la abrimos. Una luz brillante inundó aquel túnel y se escuchó un estruendo. Era un rugido agudo seguido por el sonido de algo que corría en nuestra dirección.
En un intento desesperado por evitar a la criatura que produjo ese sonido, nosotros también corrimos. Una vez que escapamos del túnel, cerramos la escotilla con la intención de bloquearlo. El sonido cesó y respiramos con alivio, observando el lugar al que fuimos a parar. Nos encontrábamos en un bloque de concreto con la apariencia de una fosa séptica, pero con una apertura en la parte superior a través de la cual podía verse el bosque arriba. Empezamos a subir para salir y entonces sucedió. Volvimos a escuchar ese maldito sonido nuevamente. Pablo era el único que no había subido. Pobre Pablo. La criatura hundió sus garras en la escotilla, atravesándola y alcanzando una pierna de Pablo. Con esto bastó para que lo llevara al túnel. Pudimos escuchar sus gritos de horror y, de repente, todo quedó en silencio otra vez. Escuchamos el estallido agudo de los huesos y el sonido de su carne siendo rasgada. Quedamos paralizados del miedo, el sonido de Pablo muriendo era repugnante. Ana terminó por vomitar. Después emprendimos la huida entre los arbustos. Buscamos una salida durante al menos una hora, y entonces notamos que aquella parte del bosque estaba delimitada en un gran perímetro con alambre de púas. Entramos en pánico por no saber a dónde ir y al recordar que la criatura se acercaba más y más. La noche llegó pronto, Ana se trepó a lo alto de un árbol esperando que la criatura no la alcanzara. Daniel se metió en un pequeño agujero en el suelo para ocultarse, muy mala idea. Una vez más escuchamos el rugido de aquella cosa saliendo de su guarida. Desesperadamente me trepé en un árbol y desde allí pude ver a Daniel escondido en el pozo. También logré ver aquello que nos perseguía. Es la cosa más grotesca de la que he sido testigo. Su rostro pálido y blanco parecía una máscara, algo que resaltaba entre su piel profundamente oscura. El rostro simplemente mostraba dos grandes huecos negros para los ojos y una enorme sonrisa. Tras algunos instantes observándola, pude notar lo que realmente era aquella máscara, era una cubierta hecha con la piel del rostro de Pablo. Estaba aterrado mientras veía aquella cosa acercarse al sitio donde Daniel se había escondido. Me senté en una rama de aquel árbol mientras veía a Daniel corriendo por su vida. Lamentablemente no demoró mucho para que la criatura le diera alcance. Puso ambas garras sobre el pecho de Daniel y lo rasgó con una facilidad increíble. Y entonces aquello empezó a arrancar la piel del rostro de Daniel. La piel del rostro de Pablo se había desintegrado para ser sustituida rápidamente por una máscara hecha a partir del rostro de Daniel con los mismos ojos y la enorme sonrisa. Enseguida, aquella cosa con el rostro de mi amigo miró directamente hacia mí y con una voz ronca dijo: Yo soy el Dementor. Después empezó a arrastrarse nuevamente a su guarida. En el otro árbol pude escuchar a Ana llorar, le hice señas con la mano para que bajara mientras yo descendía, y dijo que no sabía cómo saldría viva de aquel lugar. Insegura, ella bajó y yo me dirigí hasta la cerca de alambre de púas, tomando una hebra cortante y abriendo un hueco de tamaño suficiente como para poder pasar. Mis manos sangraban, pero ignoré el dolor. Nuevamente, aquella cosa que se hacía llamar Dementor empezó a rugir. Para ese momento ya estábamos del otro lado. Sangrando y con un dolor insoportable, corrí al lado de Ana hasta que finalmente llegamos a nuestras casas. Han pasado 10 años. Ana y yo nos casamos y éramos felices. Digo que lo éramos por una razón. La misma razón por la que estoy contando esta historia hoy. Ana está muerta. Tuvo una muerte trágica y horrible. Una pareja que se encontraba paseando por el bosque llamó a la policía. Localizaron su cuerpo mutilado y sin rostro. Cuando digo sin rostro, quiero decir que su piel fue arrancada. Eso solo puede significar que el Dementor está libre. Se encuentra libre y viene directamente hacia mí. Sé que es verdad y esto es horrible. Ahora estoy viendo nuestra foto de bodas intentando revivir los momentos felices, pero no ayuda en nada. En el reflejo del cristal puedo ver un rostro acercándose lentamente hacia mí, es el rostro de Ana, pero sin sus ojos y con esa sonrisa aterrorizante. El Dementor está aquí, vino para llevarme. Puedo sentir cómo sus garras perforan mi pecho. En este momento me doy cuenta de por qué lo hace. Mata para liberar a las personas del infierno que reina en este mundo. Yo me gané el privilegio de ser liberado. Y sé que dentro de muy poco voy a sonreír.
Interesante, un monstruo que roba rostros, como el espíritu que sale en Avatar. Muy bien, ahora me toca a mí, por lo que contaré la segunda y última parte de la historia que conté en la ocasión pasada. Comienzo. Historias de un repartidor de pizzas, parte 2, final. Antes de continuar relatando algunas cosas extrañas que me han pasado trabajando como repartidor de pizzas, creo que debo aclarar algunos detalles que me han comentado. En lo que respecta a las entregas de hasta 50 kilómetros, el administrador del establecimiento hace un cargo extra escalonado. Por ejemplo, si estás a 50 kilómetros de distancia, te costaría $20 extra, la gran mayoría es para mí, mientras que la tienda se deja un poco, que te llevemos esa pizza hasta tu casa. El precio puede parecer exageradamente alto, pero creo que a mucha gente realmente le encanta la maldita pizza como para pagarlo sin decir nada. También tenemos sacos térmicos que mantienen la pizza caliente en los trayectos largos. Sobre el hecho de meterme a la casa de las personas, el administrador nos autoriza, pero es totalmente a discreción. Si nos parece, perfecto, nos permiten hacerlo. Algunos de los clientes más frecuentes están postrados en cama, por lo que pararse e ir hasta la puerta supondría un suplicio para ellos. Además, si les llevamos la pizza hasta la cama generalmente ofrecen mejores propinas. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Algunos se mostraron decepcionados de que no haya ingresado a la casa la otra noche, pero les diré la verdad. Tenía mucho miedo, estaba legítimamente aterrado. Cualquiera que haya sido la propina no justificaba el peligro que supuso estar allí. Una vez explicado esto, me encantaría compartir con ustedes algunas de las cosas más extrañas que me suceden frecuentemente. No sé si otros repartidores en otros lugares del mundo tengan los mismos problemas, pero en el norte de Canadá abundan las cosas espeluznantes. De ninguna forma me considero una persona supersticiosa, pero algunas de las cosas que he visto simplemente no tienen explicación. Antes de que alguien me acuse de mentiroso diciendo que soy el único aquí que experimenta estas cosas, debo decirles que no. A otros repartidores les sucede lo mismo y algunos terminan los turnos realmente desconcertados por las cosas que experimentan. Conozco a un sujeto que siempre lleva una lámpara cuando hace entregas de noche, pues le tiene un miedo irracional a la oscuridad después de algo que le pasó. Jamás quiso dar detalles de lo ocurrido. Estas cosas son dolorosamente reales, aunque no puedo enfatizarlo como quisiera. Hace algunos meses, allá por diciembre, estaba trabajando el último turno, de 10 de la noche a 5 de la madrugada, y mi sector de entrega en su mayoría se ubicaba en las afueras de la ciudad a través de las colinas y un poco más al norte. Cuando diciembre empezó en Canadá tuvimos alrededor de 6 pulgadas de nieve y solo las autopistas y arterias principales estaban despejadas correctamente. Conducir por las demás carreteras era una especie de suicidio si no se hacía con el equipo y la experiencia adecuada. Afortunadamente el automóvil es de tracción total, contamos con neumáticos para nieve y cadenas en caso de que el camino se ponga muy mal, además que soy uno de los conductores más experimentados. Como soy uno de los pocos repartidores con un vehículo de estas características, me solicitaron que hiciera una entrega justo en el límite de nuestra área de cobertura, a unos 45 kilómetros de la sucursal. Dado que el tiempo estaba realmente horrible, llamé al número del cliente a mitad de camino para confirmar la dirección y saber si aún querían la pizza. Obtuve autorización de lo que me pareció una anciana carismática, así que volví a la carretera, no sin antes llevarme un café, por supuesto. Justo después que atravesé los límites de la ciudad, noté algo que me puso los pelos de punta. Todas las luces, incluso las luces de la carretera, estaban apagadas. Supuse que se debió a algún apagón por la tormenta y llamé al jefe para confirmarlo. Confirmando que se trataba de un corte de energía en toda la región, creí que lo mejor era llamar a la señora. En un intento por reducir un poco la apatía y aumentar la propina fui lo más amable posible. Hola, habla su repartidor. Me informan que hay un corte de energía y me preguntaba si aún quería su pizza a pesar de estas terribles condiciones. La anciana respondió nuevamente. Hola querido, no creí que aún fueran a entregarla. Qué excelente servicio el tuyo y de la compañía. Si puedes traérmela hasta aquí realmente haré que valga la pena. Tengo un generador de respaldo en casa así que no debería ser difícil que la encuentres. Por favor, tómate tu tiempo, el clima está horrible. A sabiendas de que había pescado una propina sustancial, puse las intermitentes y seguí sobre la carretera. Una de las cosas que es necesario que entiendan es el grado de oscuridad que había en ese momento. Dado que era medianoche y no había ninguna farola encendida, lo único que iluminaba el camino eran los mediocres faros de mi auto. Además nevaba muy fuerte. Si el auto se apagaba o los faros fallaban estaba completamente jodido.
Por suerte para mí, ninguna de estas dos cosas sucedió, pero pasó algo peor. A unos 10 kilómetros de lo que pude asumir era un camino sucio a través de las montañas de nieve en el medio de la nada. Me crucé con un auto en el medio de la carretera con las intermitentes encendidas. El carro estaba en diagonal sobre el camino, y siguiendo las marcas de las llantas, pude notar que había intentado detenerse bruscamente hasta perder el control. Estacioné cerca y salí del auto, intenté inspeccionar la escena. Al moverme unos 20 metros en torno al auto no pude ver ninguna señal de vida, y noté que la puerta del conductor había quedado abierta por lo que empezaba a acumularse nieve en el interior. Pero lo que más me alarmó fueron los rastros de sangre sobre toda la puerta y parte del volante. Una vez que retiré la nieve acumulada en el interior, quedó claro que había ocurrido un accidente bastante brutal en ese lugar, pues había abundante sangre en todo el lado del conductor. La primera reacción que tuve fue llamar al 911 y solicitar una ambulancia. Saqué el teléfono celular y protagonicé la escena más cliché de todas. No había servicio. Obviamente no está disponible el maldito servicio, grité, estoy en el jodido trasero del mundo. Una vez que pasó mi pequeña crisis de ira, decidí ver si había alguna pista o indicio que me condujera a la persona herida. En este punto me había olvidado por completo de la entrega y mi único objetivo era ayudar a cualquiera que se hubiera accidentado en el maldito trasero del mundo. La posibilidad de que otro auto pasara por aquí era nula, así que yo era el único que podía hacer algo. Usando mis habilidades de repartidor detective pude concluir algunas cosas. Esta persona, evidentemente, chocó contra algo muy grande, quizá un alce o un oso enorme. El frente del carro estaba casi totalmente hundido y las dos ruedas delanteras apuntaban en direcciones opuestas. No había forma de que esta cosa hubiera ido a otra parte. Basado en mi experiencia pasada, en realidad no pude imaginar a ningún ser que pudiera provocar un daño como este en un auto. Al ver un pequeño rastro de sangre en dirección a la carretera, creí que probablemente se fue caminando en busca de ayuda. Aquí fue donde cometí el primer error. Seguí el rastro de sangre a pie. Con ganas de jugar al héroe, tomé una pequeña linterna LED que me ofrecía una luz algo decente. En este punto ni siquiera pensaba en mi propia seguridad. Estaba preocupado por la persona que había salido lesionada en aquel accidente y por llevarla a un lugar seguro. Tras unos 5 minutos de camino, un pensamiento bastante singular vino a mi mente. ¿Y si aquello con lo que impactó el conductor aún rondaba por allí? A juzgar por el tamaño del impacto sobre el auto, lo único que se me vino a la mente fue un gran oso pardo o quizá algo mucho más grande. Tratar con un animal herido en el medio del invierno definitivamente no era algo que estuviera dispuesto a hacer. En mi mejor momento de claridad, decidí que lo mejor era regresar al auto, recuperar la señal celular y llamar a emergencias. Ni siquiera había dado 10 pasos de regreso al carro cuando escuché un sonido parecido al que produce un árbol que arrancan desde las raíces. El ruido era ensordecedor y me llevó a un maldito estado de pánico salvaje. Empecé a correr de vuelta al auto, pero me vi frenado por el hecho de que mis piernas no lograban coordinarse entre sí. Tras avanzar unos 5 pasos todo se fue al carajo. Tropecé de bruces contra un banco de nieve y solo me quedé allí, intentando recomponerme de aquello. Justo cuando estaba a punto de levantarme lo escuché otra vez. Era una respiración pesada que venía de algún lugar más allá de mi alcance visual. Por si fuera poco, el sonido parecía provenir del lugar del accidente donde había quedado mi auto. En este punto me sentí bastante mal. Aquella dificultad para respirar parecía más de animal que de un humano, era demasiado estruendosa. Totalmente zurrado de miedo me fue imposible salir del banco de nieve. Tras lo que pareció una eternidad aquella respiración se fue haciendo cada vez más fuerte. Hasta que de pronto pude ver lo que estaba haciendo ese ruido tan terrible. Lo que sea que haya sido eso tenía, como mínimo, 2.5 metros de altura. Sí, era gigante. Se erguía sobre sus 2 patas traseras, pero a cada par de pasos tropezaba y empezaba a correr como un oso, en sus 4 patas. Caminaba casi como un oso, pero entonces se levantaba nuevamente sobre sus 2 patas y empezaba a caminar. Además estaba totalmente cubierto por una gruesa piel blanca, misma que habría sido casi perfecta si no fuera porque estaba cubierta de sangre. Fuera o no sangre del conductor, no me quedé a averiguar. Lo que sea que haya sido esa cosa, estaba demasiado distraída como para verme, y pasó justo a mi lado por en medio del camino, todavía respirando tan pesado como la primera vez que la oí. Cuando llegué al auto las 4 puertas estaban abiertas, y las cajas de pizza habían sido esparcidas por todo el lugar. Ni siquiera pensé en la entrega de la pizza, conduje directo a la estación de policía para reportar mi encuentro. El informe policial oficial indicó que el conductor se impactó contra un oso de gran tamaño, y que el animal lo arrastró al bosque donde lo devoró. Jamás encontraron el cuerpo, pero encontraron lo que parecía un fragmento de su columna vertebral a 80 kilómetros del lugar del accidente.
Realmente fue algo grande en la ciudad. Los habitantes pasaron semanas buscando al hombre. Aparentemente era un primo lejano de la señora a la que tenía que entregar la pizza. Esa parte no me sorprendió, la mayoría de los sureños de esta zona están relacionados entre sí. Lo que sí me jodió de todo esto, de verdad, es que la policía y los guardabosques mataron a casi todos los osos en un radio de 50 kilómetros y examinaron el contenido de sus estómagos. Ninguno de los osos examinados contenía restos humanos en su estómago, y el reporte señaló que la única cosa lo suficientemente grande como para provocar un accidente de esa magnitud era un gran oso. Lo que sea que haya sido que golpeó a ese pobre conductor, espero jamás volver a encontrarlo. Es una lástima que solo sean 2 partes de esa historia, se ve que tiene mucho más potencial. Mi historia será la más corta de este capítulo, pero considero que es la mejor, así que comienzo. Mesa para 3. Ezequiel, un hombre casado desde hace más de 4 años, se despierta sobre su cama. Las palmas de sus manos sudan y por su rostro escurren lágrimas que se mezclan para alojarse en la barbilla, desde donde gotean hacia una vieja camiseta. Levanta la cabeza y analiza la habitación. Ahí está la cama matrimonial, donde su esposa Clementina dormía junto a él, una silla verde recostada en la pared junto a un cuadro, una lámpara sobre una mesa de noche y al lado una pequeña nota. Es un recado de su mujer. Casi ilegible, el mensaje decía: Fui a trabajar. Espérame. Tengo algo muy importante que decirte. Junto al escrito aparece un pequeño corazón pintado con pluma en la esquina del papel. El pobre sujeto, exhausto y sin saber el motivo de su tristeza, se levanta de la cama y se dirige hacia el baño, abre la puerta y se encuentra con un baño perfecto, típico de una pareja. Las cremas de su mujer están sobre un pequeño mostrador al lado del lavabo, junto a su máquina de afeitar eléctrica y su cepillo dental. El pequeño cuarto de baño presenta un conjunto de toallas muy bien dispuestas, un pequeño tapete en el piso y una jabonera que había sido decorada por la propia Clementina. Una de sus más grandes manías en aquellos momentos en los que su esposo salía a beber con sus amigos era hacer decoraciones de todo tipo. Ezequiel abrió la cortina y se dispuso a darse un baño, finalmente se relajó después de haber sudado tanto en la cama, sabría Dios por qué. Salió del baño y vio una media tirada en el suelo que no había notado cuando entró, no recordaba haber usado aquella media. Clementina siempre recogía la ropa que tiraba, no entendía cómo pudo habérsele pasado eso a la mujer, a menos que algo haya hecho que lo olvidara. Se puso furioso, pues estaba seguro de que su mujer tenía un amante. Se puso la ropa y bajó por las escaleras, llegó hasta el comedor. Una sala hermosa y bien arreglada, todo decorado cuidadosamente por su mujer. Los cubiertos estaban impecables, sin rasguños ni manchas, el sofá recién forrado, las mesas limpias y los platos servidos sobre el comedor. Pero no entendía por qué 3 platos. Se volvía loco ante la posibilidad de que su mujer intentara presentarle a su amante. ¡Cuánta desfachatez! Entonces vio un pequeño libro sobre la mesa, era el diario de su mujer. Un diminuto candado aseguraba una tapa marrón y resguardaba las frágiles hojas al interior. No recordaba que Clementina tuviera un diario, y jamás se lo mencionó. Su cabeza no hacía más que darle vueltas a la hipótesis de que su mujer estaba con otro hombre, alguien que era mucho mejor que él. Su nerviosismo a flor de piel evidenciaba su ira, sudaba intensamente. De sus ojos escurrían lágrimas. ¿Y si me deja por él? ¿Y si ya no vuelve? Pensaba el pobre Ezequiel, su cabeza se perdía pensando en esa posibilidad. ¿Y si me dice que no? Era su mayor temor, que se fuera y nunca más regresara. Una mujer muerta no puede decir que no. Fue con este pensamiento que Ezequiel hizo sus planes. Cuando su mujer llegara a casa, él le daría un martillazo en la nuca y, una vez inconsciente, la llevaría al sótano donde la guardaría. Con toda seguridad podría amar a una mujer muerta. Las horas pasaban y Clementina no llegaba a casa. Sus ánimos estaban exaltados, no podía contener tanta rabia. En lo único que podía pensar era en que si la demora se debía a su amante. Se había vuelto loco, no podía soportarlo más. Fue al sótano, quizá por ironías del destino.
Allí estaba su mujer, muerta, dispuesta en un rincón de aquel sótano. Sus brazos casi cercenados colgaban de lo que quedaba de su mutilado cuerpo, su cabeza había sido desmantelada y tenía marcas de martillo. Lo que más le sorprendió fueron las entrañas removidas con la ayuda de una sierra y destornilladores. Había sido él, Ezequiel, pero no recordaba haberlo hecho. El asesinato había ocurrido días antes y ni siquiera había notado el cuerpo. Comenzó a llorar desesperadamente. Fue corriendo hasta la habitación, se tendió en la cama y se desmayó. Al día siguiente despertó y no recordaba dónde estaba su mujer. Leyó el recado sobre la mesa de noche y fue a tomar un baño, repitiendo el proceso del día anterior, sin recordar absolutamente nada. Bajó por las escaleras después de vestirse, nervioso después de encontrar la media. Al llegar a la planta baja, vio la misma escena con los 3 platos. Notó el diario de su mujer, pero esta vez las cosas cambiaron. Tomó un destornillador y lo abrió. En la primera página podía leerse: Hoy descubrí que estoy embarazada. Mi esposo y yo vamos a ser papás, apenas si puedo esperar para contarle. Creo que tendremos que empezar a acostumbrarnos a tener 3 platos sobre la mesa. Y esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que las historias del día de hoy hayan sido de su agrado. Y recuerden que todavía falta terror extra. Nuevamente agradecimientos a Franco Presenda, cuyas redes sociales dejaré abajo en la descripción, pues su trabajo es muy bueno. Sin más, nosotros nos despedimos. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Cirugía. Me dijo que con este procedimiento solo tenía un 50% de probabilidades de sobrevivir. Lo último que escuché antes de la anestesia fue que él tiraba una moneda al aire.